Hola chicos y bienvenidos de vuelta. En este video les voy a enseñar cómo calcular la distancia mitroseptal. Gracias por el apoyo a mi canal y no olvides de suscribirte y de darle like a este video. Así que comencemos. ¿Qué es la distancia mitroseptal? O también llamada la distancia del punto E al septum. La distancia mitroseptal es una medición ecocardiográfica de la separación mínima entre el velo anterior de la válvula mitral en su punto E y el tabique o septum interventricular. Se encontró que la distancia mitroseptal se puede medir fácilmente, es reproducible e independiente de la posición del paciente o de los cambios en la frecuencia cardíaca. La distancia mitroseptal o la distancia del punto E al septum se usa ampliamente como un indicador ecocardiográfico en modo M de la fracción de eyección ventricular izquierda normal o anormal. Otras estimaciones ecocardiográficas en modo M de la función ventricular izquierda, como el acortamiento fraccional, tienen una utilidad limitada en presencia del movimiento septal anormal o paradójico. Se determinó que la distancia mitroseptal es válida como un indicador de la presencia de una fracción de eyección normal o anormal, independientemente de las anomalías del movimiento septal. En comparación con otros índices ecocardiográficos de la función ventricular, la distancia mitroseptal o la distancia entre el punto E y el septum se correlacionó más estrechamente con la fracción de eyección angiográfica y fue más útil para discriminar entre pacientes con fracción de eyección normal y aquellos con fracción de eyección baja. Así que este índice o distancia parece ser especialmente útil debido a la simplicidad de su determinación y su fiabilidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Ahora, ¿qué utilidad tiene esta medición en el uso del ultrasonido avanzado en el cuidado crítico? A menudo, los pacientes hipotensos o agudamente disneicos se presentan en el departamento de emergencias con una angustia significativa y los médicos de emergencia deben trabajar rápidamente para evaluar, estabilizar y tratar a estos pacientes. En el pasado, determinar si había una etiología cardíaca para estas presentaciones a menudo se basaba únicamente en la historia, el examen físico y varios marcadores bioquímicos. La ecografía en el punto de atención, o también llamado POCUS, se ha adoptado cada vez más como una herramienta para evaluar la función cardíaca y especialmente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se pueden usar diferentes métodos para estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como lo es la evaluación visual y el método de Simpson, pero pueden tener una gran variabilidad entre lectores y requerir una experiencia significativa en ultrasonido cardíaco en el punto de atención. Los médicos de urgencias han demostrado ser precisos en la estimación visual de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sin mediciones cuantitativas. Sin embargo, todavía hay valor en una medición cuantitativa rápida y fácil de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Las mediciones objetivas pueden ser útiles para los estudiantes tempranos que aún no confían en la estimación visual de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo,
son más fáciles de comunicar con consultores y colegas y se pueden comparar con valores anteriores. La distancia mitroseptal o la separación septal del punto E de la válvula mitral es una medida fácil de obtener que es precisa para estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La distancia mitroseptal es entonces una medida de qué tan cerca se acerca el velo anterior de la válvula mitral hacia el tabique interventricular, y se ha demostrado que es un método rápido y fácil para estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ahora hablemos un poco de anatomía y fisiopatología. El flujo sanguíneo está determinado por gradientes de presión, donde la sangre viaja desde áreas de alta presión a baja presión. Tal gradiente de presión existe entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Durante la diástole, el ventrículo izquierdo se relaja y la presión intraventricular disminuye hasta que la presión cae por debajo de la presión intraauricular izquierda. Cuando la presión auricular izquierda excede la presión ventricular izquierda, la válvula mitral se abre y la sangre fluye pasivamente desde la aurícula de mayor presión hasta el ventrículo de menor presión. Esto ocurre temprano en la diástole y el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo es asistido por una contracción auricular más adelante en la diástole. En un individuo sano, el gradiente aurículo-ventricular es suficiente para abrir la válvula mitral y llevar la valva mitral anterior en proximidad o contacto con el septum. En el caso de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, la presión diastólica dentro del ventrículo izquierdo aumenta debido a una disminución de la capacidad de expulsar sangre durante la sístole. A medida que disminuye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, aumenta la presión diastólica ventricular y disminuye el gradiente aurículo-ventricular, lo que lleva a una disminución de la tasa de flujo de aurícula a ventrículo durante la diástole y, por lo tanto, a una disminución de la apertura de la válvula mitral. Esto, junto con la dilatación ventricular izquierda, conduce a una distancia aumentada que es medible entre la valva anterior de la válvula mitral y el septum durante la diástole, que puede usarse como un marcador sustituto para la función ventricular izquierda. Entonces, ¿cómo medimos la distancia mitroseptal o la distancia entre el punto E y el septum? Esta se puede medir desde la vista paraesternal eje largo o la vista paraesternal eje corto al nivel de la válvula mitral, que da una vista del ventrículo izquierdo y se utiliza a menudo para evaluar su función. A tu izquierda puedes ver esta línea amarilla que muestra la colocación correcta del cursor en modo M en la vista de eje largo paraesternal izquierdo. Y a la derecha podemos observar la línea amarilla que muestra la colocación correcta del cursor en modo M en la vista de eje corto paraesternal izquierdo al nivel de la válvula mitral. Ahora,
¿Cómo se ve o cuáles son las características del modo M mitral? La forma de onda de la válvula mitral en modo M contiene dos picos. La primera onda más grande es la onda E, en la que se encuentra el punto E y corresponde a la apertura máxima de la válvula mitral en la diástole temprana del ventrículo izquierdo. La segunda onda más pequeña es la onda A, en el que se encuentra el punto A y corresponde a la contracción auricular más tarde en la diástole del ventrículo izquierdo. En el modo M mitral también podemos observar el septum. En un corazón que funciona normalmente, la válvula mitral debe abrirse con el velo anterior golpeando o acercándose mucho al septum interventricular en el punto E. Por lo tanto, en un corazón sano tendrá una distancia muy pequeña entre el punto E de la válvula mitral y el septum, y esta distancia se llama distancia mitroseptal. Así lucen varias mediciones de la distancia mitroseptal. Ahora, ¿cuáles son los valores normales? Una distancia mitroseptal menor de 7 milímetros o menor de 0.7 centímetros es considerada normal. En cambio, una distancia mitroseptal mayor a 7 milímetros o mayor a 0.7 centímetros es signo de fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Con esta medición no se puede determinar con certeza el grado de disfunción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, si tienes una distancia mitroseptal mayor de 13 milímetros o mayor de 1.3 centímetros, esta se correlaciona con una función severamente disminuida, aproximadamente con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo estimada de alrededor de 35%. Vamos a repasar cómo medir la distancia mitroseptal desde el eje largo paraesternal izquierdo. Podemos seguir esta simple técnica de 3 pasos. Número 1. Obtén una vista de eje largo paraesternal izquierdo. Número 2. Coloca el cursor sobre la punta del velo anterior de la válvula mitral. Y número 3, activa el modo M y mide la distancia desde la parte superior de la onda E o el punto E hasta el tabique interventricular. Ahora repasemos cómo medir la distancia mitroseptal desde el eje corto paraesternal izquierdo. Es una técnica sencilla de 3 pasos. Número 1. Obtén una vista de eje corto paraesternal izquierdo al nivel de la válvula mitral. Número 2. Coloca el cursor en el centro de la imagen a través de la válvula mitral. Y número 3. Activa el modo M y mide la distancia desde la parte superior de la onda E o el punto E hasta el tabique interventricular. La distancia mitroseptal siempre se ha obtenido tradicionalmente a través del modo M. Sin embargo, puedes medir la distancia mitroseptal alternativamente a través del modo 2D. Para esto, debes seguir estos simples 3 pasos. Número 1.
Obtén una vista paraesternal de eje largo y asegúrate de que el velo anterior de la válvula mitral y el septum estén bien visualizados. Número 2. Congela la imagen y recorre a través de los últimos 3 a 5 ciclos cardíacos, deteniéndote en la imagen donde el velo anterior de la válvula mitral se encuentre más cerca del septum. Y número 3. Mide la distancia entre la punta del velo anterior de la válvula mitral y el septum como se ve en la imagen. Como todo, esta técnica también posee sus desventajas. Aunque es una medición sustituta rápida y relativamente simple para la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, hay algunas poblaciones de pacientes y situaciones en las que la distancia mitroseptal puede dar una estimación inexacta de la función cardíaca. Primero tenemos a los pacientes con estenosis mitral, que tienen una mala apertura de la válvula, lo que lleva a una distancia mitroseptal elevada en el contexto de un ventrículo izquierdo que funciona normalmente. También están los pacientes con regurgitación aórtica. Estos también pueden tener un movimiento deficiente del velo anterior de la válvula mitral, por lo tanto, tener una distancia mitroseptal falsamente alta. De igual manera, las mediciones fuera del eje, las anomalías en el movimiento de la pared regional y la hipertrofia ventricular izquierda también pueden dar lugar a interpretaciones falsas con respecto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, los pacientes con fibrilación auricular carecerán de un punto A debido a la falta de contracción auricular coordinada y tendrán variabilidad latido a latido debido a la misma descoordinación. Para mejorar las estimaciones en estos pacientes, se requiere realizar un promedio de varias mediciones de la distancia del punto E al septum. En ausencia de estas condiciones, la distancia mitroseptal proporciona una medida confiable, rápida y cuantitativa de la función cardíaca que puede ayudar a verificar las estimaciones visuales de los médicos de emergencia y usarse para comunicar el grado de disfunción cardíaca a otros consultores y colegas. En conclusión, la distancia mitroseptal o el punto E al septum es una técnica relativamente fácil y reproducible que se puede utilizar para generar una estimación rápida de la función ventricular izquierda y puede ayudar a apuntar hacia una etiología cardíaca en el paciente indiferenciado. También es importante tener en cuenta los factores que ya se discutieron que pueden conducir a interpretaciones falsas de la distancia mitroseptal. Y también estos resultados de esta medición no deben excluir a una evaluación cardíaca más global. Llegamos al final de este video. No olvides de suscribirte a mi canal y de darle like. Y nos vemos en otro video. Bye.